Popular. Sí, muchas gracias, presidenta. Darle la bienvenida al doctor Emilio Bouza a esta subcomisión de Sanidad y Salud Pública en el marco de la Comisión de Reconstrucción. La verdad es que resulta difícil hablar de la microbiología y de las infecciosas con el profesor Bouza, fundador de la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica, con grandes reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, todo un referente en España. La pandemia del COVID ha llevado a modificar la carga de trabajo en los centros sanitarios con la llegada masiva de contagiados por el COVID-19 y usted lo ha reflejado. Se ha alterado la arquitectura habitual de los hospitales, triplicando el número de camas de UCI, redistribución de los profesionales sanitarios y como bondad de esta crisis hemos visto cómo se han reorganizado grupos multidisciplinares de profesionales de diferentes niveles asistenciales, atención primaria, atención especializada o diferentes especialidades médicas para dar respuesta de la mejor manera a la situación que se habían creado, pero con dificultades y lo ha trasladado en el tema de formación y que incluso en otras comparecencias así lo hemos venido demandando, ¿no? Estamos ante un virus, el SARS-CoV-2, que se está manifestando en la población de forma muy diferente, desde pacientes asintomáticos a pacientes que han estado con 2 o 3 días con síntomas, a otros que se han pasado grandes periodos en la UCI. ¿Cuáles son las diferencias que nos han llevado a estas manifestaciones? Si nos puede hacer alguna aclaración sobre el tema. Con respecto a los tratamientos, hemos visto tratamientos antivirales o tratamientos antiinflamatorios que regulan. ¿Qué regula esta diferencia entre unos casos y otros? Una de las medidas tomadas fue evitar la movilidad y hemos tenido un método de confinamiento. ¿Se podría haber tomado antes las medidas de prevención ante la transmisión del virus? Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir del virus SARS-CoV-2? La técnica PCR nos ha ayudado en el diagnóstico, el trabajo de los laboratorios con las debilidades expuestas han sido los primeros en detectar el virus, a nuestro entender, aunque ayer me gustaría que desde su perspectiva también diera su punto de cuál es su valoración, porque ayer el doctor Repullo nos decía que los laboratorios habían sido los últimos en ver la situación. Entonces, no sé, que quería que nos la aclarara. ¿Cómo tenemos preparados la red de laboratorios de microbiología de España? ¿Qué podemos mejorar después de esta crisis? Lamentablemente, no todos los centros tienen incorporados metodologías diagnósticas de última generación y está condicionado al coste de equipamiento y reactivos. Yo, la verdad es que lo he vivido como al frente de la gestión de un gran hospital y hemos visto un poco cómo la microbiología era un poco la hermana pobre de la gestión sanitaria, ¿no? ¿Cómo debemos activar todos los laboratorios ante situaciones como las que hemos vivido para dar una mejor respuesta, sobre todo coordinada con la red de vigilancia epidemiológica? O cómo, y estoy hablando también de utilizar otro tipo de laboratorios, los de ámbito animal, que con una pequeña adaptación podrían apoyar la demanda u otros laboratorios, los de universidades u otros organismos. ¿Considera realmente que debemos de establecer un plan de coordinación de todos los laboratorios de microbiología ante posibles pandemias? Con las nuevas tecnologías podríamos tener información en tiempo real y no, como hemos visto al principio, que teníamos que trasladar las muestras a los laboratorios al Centro Nacional de Microbiología. Con respecto a la salud pública ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incluso en la forma de entender el proceso de salud-enfermedad y hemos hecho entender 2 grandes etapas. Por un lado, la higiene individual, y lo hemos visto con las recomendaciones que ahora se nos daban, y una higiene pública que ha sido, al fin y al cabo, el confinamiento. La salud pública ha de abordar tanto las políticas de salud y las causas últimas de la salud y la enfermedad como la provisión de servicios sanitarios y efectivos. Pero un reto importante es que actuemos con transparencia, no solo al realizar las múltiples actividades, sino al efectuar las evaluaciones y recomendaciones. Por eso, desde mi grupo, proponemos la creación de una agencia de salud pública y calidad independiente con el objeto de corregir cuestiones como la que hemos vivido en esta pandemia. ¿Cuál es su opinión?
Y luego estamos esperando pues, que llegue lo más pronto posible la vacuna. ¿Cómo considera que podemos ser eficaces ante una posible llegada de la vacuna? La especialidad, por supuesto, pues es lamentable que después de 40 años todavía estemos en una especialidad de infecciosos. Desde luego, desde mi grupo parlamentario apostamos por ello. Y luego, para terminar, el tema de los registros. El tema de los registros ha sido una de las cuestiones que, bueno, pues permanentemente nos ha generado pues diferentes confusiones. ¿Cómo es posible que estemos alterando tanto la recogida de los datos? Es que incluso hasta el concepto de caso pues lo hemos modificado. ¿Esto no considera que es contraproducente con respecto a futuros estudios epidemiológicos o de investigación? ¿Era necesario o es necesario alterar tanto los datos? Es que a día de hoy no sabemos realmente cuántos muertos se han generado por el COVID-19. Muchas gracias. Y, por supuesto, agradecida la información y comparto todo lo que nos ha trasladado. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Socialista.